Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de Proma Argentina titulada Norma y certificación API U1 para empresas del sector Oil and Gas. Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra herramientas de Zoom. Al final de la exposición les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompañan hoy Marcelo Videla, especialista en sistemas de gestión aplicados a la industria, y Daniel Radice, especialista en sistemas de gestión aplicados a la industria y auditor externo de sistemas de gestión. Adelante, Marcelo y Daniel. Bueno, buen día a todos. Eh, Gracias, Carmela, también por la introducción. Bueno, la idea es hacer una exposición en cuanto a lo que es la norma, el proceso de certificación y algunas particularidades que tiene APIQ 1 específicamente para el sector. ¿Sí? En principio, bueno, ¿qué es API? La definición, lo que implica API como organismo, ¿sí? API es la sigla de la American Petroleum Institute, donde tiene la función de emitir normas, ¿sí? Para el sector de petróleo, y también es un organismo de certificación y de acreditación, ¿no? De lo que es esta norma. Prácticamente todo el sector mira a API como un referente en cuanto a lo que son tanto normas de producto como normas de gestión. ¿Sí? Esto un poco para hacer una breve introducción, tiene algunas particularidades también, que desde el año 86 que emite estas normas de gestión, siempre la alineó con lo que fue ISO 9000, ISO 9001 en este caso, ¿sí? Tuvo su paralelismo y como su referencia, las más importantes, donde más empresas fueron adhiriendo a esta norma fueron las versiones del año 2003, 2013, ¿sí? El año 2023 se dio a la luz la edición 10, ¿sí? De esta norma y tuvo un alineamiento mayor con lo que fue ISO 9001. Tuvo esa particularidad, que se alineó plenamente con 9001. Tuvo una ampliación en el alcance de aplicación, esta 10ª edición, donde incluye a empresas de logística, de distribución, no solamente a desarrolladores de productos. También agrega a esta 10ª edición la, la gestión de riesgos como un eje donde se van alineando todos los requisitos. Y una particularidad en cuanto a que los registros tienen un tiempo de duración de 10 años. ¿Sí? Antiguamente planteaba un tiempo de resguardo de esos registros de 5 años y lo cambiaron a 10 años. Esa es la particularidad que tuvo ese cambio y cómo fue la evolución de esta norma en el tiempo. ¿Cuál fue el propósito o cuál es el propósito que tiene APIQ 1 para la implementación y para el desarrollo? El objetivo que tiene específicamente la norma es de promover la confiabilidad, proporcionar mejora continua y prevenir las no conformidades. Promover confiabilidad tiene que ver con anticiparnos a los requisitos y a los eventos que puedan llegar a suceder durante el proceso de producción y el proceso de abastecimiento. Hace mucho hincapié en la cadena de suministro, ¿sí? Esta norma, con lo cual promueve esa confiabilidad. Y esto de prevenir las no conformidades, que a lo largo de todo el proceso uno esté evaluando los riesgos y de alguna forma haga esa prevención de no conformidades. Si bien la norma tiene un apartado específico para la gestión de incumplimientos a los requisitos y que de alguna forma es
uno de las puntas para poder aspirar a la mejora continua, pero se trabaja en esa prevención. ¿Mm? También esta norma no busca uniformidad, que todas las empresas sean iguales, ¿no? Ni uniformidad en la documentación, sino que las empresas de alguna forma desarrollen, ¿no?, su propia documentación, su propio modo de gestionar, ¿no? Pero sí la norma va a definir algunas condiciones que hay que desarrollar y que hay que implementar para poder demostrar justamente esta aplicación. Algunas ventajas estratégicas que tiene la implementación y que da como resultado la implementación del sistema. Básicamente el reconocimiento global, ¿sí? Ante la aplicación del monograma, cuando uno cumple con las normas específicas que haya adherido en cuanto a lo que es API, más cumplimiento de API Q1, de alguna forma va a tener ese reconocimiento porque le permite acceder a la lista compuesta de API, al directorio de empresas certificadas, ¿no? Entonces, algo que se da habitualmente es que los compradores recurren a esa lista para ver quién tiene la certificación y poder hacer las consultas, pedidos o, o pedidos de venta, básicamente. ¿Sí? Permite la competitividad, ¿no? Porque de alguna forma existen sistemas eh, como están certificados bajo el mismo estándar, permite mejorar y estar de igual a igual con los grandes jugadores que también están en el mercado. Permite, como hablaba el espíritu de la norma, esto de apuntar a la previsibilidad o a las condiciones previsibles del proceso, le baja riesgos al comprador, ¿sí? Ya sea al comprador de la propia empresa como al cliente, ¿no? Optimiza o de alguna forma con el tiempo uno busca con la implementación del sistema esta optimización de costos y de eficiencia. Al principio uno va a tratar de ser eficaz, la norma nos obliga a ser más eficaces en el cumplimiento, pero de alguna forma con el tiempo se logra ese modo de eficiencia y de optimización de los recursos. ¿Mm? También nos permite esto de la gestión de riesgo y atender contingencias frente a los riesgos de los distintos escenarios que se nos van a dar en el sector. ¿Sí? El alcance que tiene la norma y que especifica la norma de alguna forma está orientada a requisitos mínimos del sistema de gestión. Vamos a ponerlo en el plano de que esto es el piso de lo que estamos desarrollando, no es, digamos, lo máximo desarrollado. Uno tiene que ir escalando y mejorando en cuanto a los requisitos, pero el alcance son los requisitos mínimos de un sistema de gestión orientado obviamente a la industria del petróleo. Sabemos que la existencia de otros sistemas de gestión, como ISO 9001, pero este es específicamente para la industria. Y como dice también la norma, esto alcanza no solamente a productores, ¿no?, de equipos, ¿no?, o de piezas, sino también a aquellas actividades que tienen relación con los productos, como soldadura, tratamiento térmico, servicio de inspección, o relacionados con los productos como la logística y la distribución. Esto está específicamente en el alcance de la norma. ¿Mm? Y ahora vamos a hacer un breve desarrollo de todos los requisitos, muy, digamos, focalizados a la estructura de la norma. ¿Sí? En esto vamos a ir exponiendo un poquito con Daniel y bueno, seguramente sobre el final van a aparecer preguntas y vamos a ir respondiendo y vamos a tratar de volver sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Eh, Nosotros tratamos siempre de mostrar y exponer cada uno de los requisitos, ¿sí? Vuelvo para atrás. Son tres requisitos, si quienes recuerdan, ISO 9001 tiene una estructura también similar de requisitos, donde se incluyen eh,
lo que hace a lo estratégico, a la realización del producto y a la mejora. ¿Sí? En esta estructura es bastante similar. ¿Eh? Los principales vamos a ir desarrollándolo, pero el primer apartado aborda el tema de desarrollar una política de calidad, que esa política sea comunicada, sea difundida, pone características también de cómo tiene que ser esa política, describe también un requisito relacionado con los objetivos de calidad, relacionado con, muy similar a ISO 9001, que tiene que estar alineada con la política. Y en 414 hay una serie de requisitos muy específicos en cuanto a similares a 9001, solamente que están en un solo requisito. En 9001 estaba como abierto en varios ítems, acá no, está todo consolidado en un solo requisito y hace mención a hacer un análisis de contexto, a identificar las partes interesadas, identificar riesgos y oportunidades de la organización y de los procesos, eh, apunta también a tener la interacción de los procesos dentro de la organización, poder reconocerlos y poder secuenciarlos. ¿Mm? Hace hincapié también en que se identifiquen los objetivos de calidad y que se definan acciones, recursos, plazos para esa planificación del sistema específicamente, que se identifiquen los riesgos, bueno, ya lo había mencionado, y las oportunidades relacionadas con los procesos. Eh, si bien en la estructura esta que estamos mostrando no está abierta, pero es como la punta de la lanza de todo lo que se va a ir desarrollando a lo largo de la gestión. Hace hincapié también en lo que es la comunicación, cómo van a ser las comunicaciones, ¿sí? De tener esquemas de comunicaciones. La norma, a lo largo de la norma se menciona y fija sobre qué hay que comunicar, por ejemplo, la política, eh, sobre algunas cuestiones de diseño, sobre las no conformidades. Entonces, en 415 va a ser una referencia a ese punto. Por otro lado, tenemos responsabilidad de la gestión relacionado con eh, definir los roles y responsabilidades dentro de la organización, que define también la función del representante de la gerencia. Hay una adenda que surgió durante el 2024 que no hace hincapié en la figura de un representante, sino que el representante puede estar a través de un equipo de trabajo, o varias gerencias, ¿sí? Y hace como una mención a que eso puede ser un poco más amplio que una sola persona. Tenemos el requisito relacionado con capacidad de la organización, ¿sí? En este punto tiene que ver con las competencias del personal. Ahora vamos a hacer un poquito de hincapié en la siguiente. Menciona lo que es el ambiente de trabajo, a mantener el ambiente para poder realizar el proceso y el producto. Esto tiene que ver con condiciones de temperatura, iluminación, humedad, ¿sí? Para poder garantizar el funcionamiento de los procesos específicamente, ¿sí? Pero bueno, para no monopolizar, la idea era también ir alternando con Daniel. Después vamos a ir viendo algunas particularidades, inclusive de cómo se desmenuza un requisito dentro de la norma, ¿sí? Dani. Bien, bueno, tomando la palabra y desarrollando el tema de requisitos de la documentación. La documentación tiene que estar controlada y tiene que ser usada en su versión vigente. Cualquiera que tiene un sistema de gestión sabe que es un requisito casi primordial para asegurar que lo que se hace corresponda con lo que queríamos hacer. En particular en esta norma, el tema de documentos externos toma una importancia porque afecta directamente el cumplimiento del sistema.
estamos hablando de que API periódicamente emite advisories, emite adendas, emite boletines técnicos que obligatoriamente deben ser incluidos en la lista de documentos externos y que deben ser incorporados en función de su aplicabilidad dentro del sistema. Este requisito es importante porque es auditable y con detalle. Obviamente, lo demás es genérico, es la verificación de vigencia, la distribución controlada, la seguridad en la actualización y reemplazo de documentos que hayan dejado de estar vigentes o que se consideren obsoletos, y la trazabilidad de la documentación. ¿Sí? Bien, con respecto a los registros, como se anticipó en la primera parte de la charla, todos los registros que hacen a demostrar la calidad del producto, la calidad del servicio y el cumplimiento del sistema deben ser guardados ahora como mínimo por 10 años. Esto es importante porque antes esto quedaba en 5 años y si no quedaba librado al acuerdo entre partes, cliente-proveedor o requisitos legales aplicables. En este caso, API define con claridad que son 10 años y bueno, hay que formalizar de qué manera eso se va a mantener y probablemente nos pidan, seguramente nos pidan, cómo demostramos que eso lo estamos cumpliendo. O sea que la documentación debe ser de alguna manera hallable y disponible, más allá de que ya no esté en el día a día, que haya sido un producto entregado, digamos, 10 años atrás. Bueno, a ver, después tenemos el tema de formación. ¿Querés explicarlo, Marcelo, o lo digo? No, un poco era cómo hacer la lectura del requisito, ¿no? Esto Bien, que nos parecía clave destacarlo. Eh, este es un ejemplo de un requisito, ¿no? Los requisitos tienen una obligación. Cuando nos habla del debe, es lo que hay que desarrollar. Y la diferencia con ISO 9001, esto es lo que fuimos notando también durante los procesos de implementación, es que son muy específicos, ¿sí? Y no pueden quedar sin atención cada uno de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este punto habla de tener un procedimiento de capacitación que aborde la identificación del contenido y frecuencia de la formación requerida. Esto hay que atenderlo. La provisión de capacitación sobre sistemas de gestión de calidad, o sea que dentro de lo que serían todas las capacitaciones, tiene que haber capacitación sobre sistemas de gestión de calidad. La provisión de capacitación laboral, ¿no? Si hay capacitación que dicte el cliente o proporcionada por el cliente que esté identificada, ¿m? Puede ser que el cliente no dé capacitación, pero puede ser que esté y que esté identificada como tal. Que se haga la evaluación de la eficacia de esa formación. Este es un requisito muy similar al de ISO 9001, como así también la identificación de los registros de capacitación, ¿no? Que estén y que se mantengan esto. Lo que queríamos destacar era esto de no omitir ninguno de los ítems que va pidiendo la norma, ¿sí? Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la norma, ¿no? No sé, Dani, si quieres ampliar sobre esto. sí, lo que quiero ampliar es que en particular, con respecto a la competencia, es obligatorio que todas aquellas personas que tengan la responsabilidad de medir, tanto sea control de calidad como operarios, deben demostrar agudeza visual. Es un requisito que es auditable y que va a estar disponible seguramente en el legajo de cada persona que desempeñe ese tipo de actividad. Esto no lo pide la ISO 9001, aunque es una buena práctica, en este caso es exigible obligatoriamente. Exactamente.
Bien. Eh, bueno, apartado primero que tenía que ver con la planificación, pasamos de ahora a lo que es la realización de producto, ¿sí? En la realización de producto tenemos eh, básicamente eh, aspectos ya bastante parecidos a ISO 9001, ¿no? Acá mantiene el apartado de revisión de contratos, ¿no? En revisión de contratos tiene que ver con determinar cuáles son los requisitos del cliente y poder hacer una evaluación sobre la capacidad que tiene la empresa para realizar ese producto o ese requerimiento, cumplir con ese requerimiento. Eso implica eh, revisar el abastecimiento, revisar las cuestiones de diseño, revisar el cumplimiento de requisitos legales, revisar inclusive si hay requisitos relacionados con monogramado, ¿no? O con alguna norma específica de API. En esa revisión de contratos va a incluir todas las cuestiones para justamente bajar el riesgo a lo largo de todo el proceso de producción y de abastecimiento inclusive. ¿Mm? Ahí, Dani, no sé si querés agregar algo. No, como concepto general es que la precisión en la información que toma el sector de ventas o comercialización tiene que ser tan precisa que nos permita venderle al cliente exactamente lo que el cliente esperaba que le vendamos y que nosotros podamos aportar nuestros requisitos conocidos por nosotros, o sea, los requisitos que el cliente no nos pide, pero que son implícitos asociados a la calidad del producto y que conocemos porque somos especialistas en la fabricación de ese producto o en la prestación de ese servicio. Correcto. De vuelta, volviendo al objeto de la norma, cuando hablamos de la confiabilidad, que a veces uno no lo tiene en cuenta, es el cumplimiento del plazo, es un requisito, si es un requisito del cliente, entra en esto de la capacidad de revisarlo también, ¿no? Porque los compromisos a lo largo de todo el proceso, digamos, hay que llevarlo adelante para satisfacer también ese requisito, no solamente el del producto, sino también el de la confiabilidad en la entrega. Bien. Bueno, después tiene relacionado con la planificación para todo el desarrollo del proceso. Hace acá un desarrollo bastante específico que no lo tiene 9001 en cuanto a lo que es la gestión de riesgos, ¿sí? Relacionado con la evaluación de los riesgos y la planificación de las contingencias. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí vamos a agregar que, a ver, este requisito de planificación de contingencias todavía no está en ISO 9001, pero en realidad lo que necesitamos ahí es que se exija, se definan cuáles son los procesos críticos, qué debemos hacer si fallan, y tenemos que tener responsables y planes para asegurar básicamente que la entrega del producto se va a realizar en tiempo y forma. Los puntos clave de esto sería cuáles son los procesos críticos, que podrían ser producción, inspección, calibración, trazabilidad. Los escenarios podrían ser la falla en los equipos, problemas de energía, pérdida de datos, falta de personal clave, ausencia de proveedores evaluados, y la respuesta debería ser siempre plantear alternativas, tener redundancia en las respuestas, tener procedimientos para resolver estos temas y proveedores de backup. Todo esto debe ser probado como todo plan a través de simulacros, por ejemplo, y sí o sí son relevados en la auditoría interna. Y después, siguiendo el proceso que sigue, que es diseño, acá diseño en cuanto a contenido no difiere mucho de lo que pide ISO 9001. Sin embargo, cuando la empresa, además de certificar API Q1, que es una 9001 con requisitos específicos, decide
monogramar o decide desarrollar un producto monogramado con las normas específicas, por ejemplo, API 6D para válvulas, API 19G1, API 19G2, bueno, las normas del producto, ahí tenemos que asegurarnos que el diseño considere todos y cada uno de los requisitos que pide cada una de esas normas, con tal detalle como debería ser que si hay que hacer en los materiales un tratamiento térmico en un rango de temperatura durante un tiempo específico, eso debe estar definido y debe estar controlado. Esa es la diferencia fundamental, no en cuanto a los requisitos, sino en cuanto a la profundidad del contenido que hay que darle a cada uno de estos puntos. Una empresa que además de presentar API Q1, presenta productos para monogramar o para mostrar que tiene cumplimiento, tiene casi un día específico más de auditoría para poder demostrar, para demostrar sin dudas este cumplimiento, ¿sí? Esto sería lo que deberíamos decir respecto a diseño, que como dije, es igual, pero con mucho más detalle de profundidad. Bien. Después, respecto a la gestión de compras, también es similar a ISO 9001, pero acá el foco está dado en la evaluación de proveedores. La evaluación de proveedores debe considerar el tipo, la clasificación de ese proveedor respecto a la seguridad o cómo afecta el producto lo que nos provee. O sea, hay una clasificación de críticos y no críticos que debemos sostener. Y en función de esa clasificación va la evaluación y la intensidad de la clasificación. La clasificación para evaluarlo sale del riesgo inherente a que ese proveedor no nos cumpla. O sea, como habló hace un rato Marcelo de la evaluación de riesgo, que es mucho más profunda y detallada, la evaluación de riesgo del proceso de adquisición afecta directamente la frecuencia de evaluación y la profundidad de la evaluación que hay que hacerle a los proveedores. Incluso en muchos casos es necesario auditarlos para confirmar que la evaluación de desempeño que tenemos de aptitud del proveedor para prestarnos el servicio es confiable y se mantiene en el tiempo. ¿Seguimos, Correcto. Marcelo? Sí, sí. Esta es en cuanto a lo que era el proceso de compra, ¿no? Sí. Después de compras, tenemos lo que tiene que ver con la realización del producto, ¿sí? La realización del producto ya entramos en lo que va a ser el proceso de fabricación, de montaje, de armado, ¿sí? Lo que se haya decidido para ese proceso, ¿no? Menciona un requisito ahí sobre tener un plan de calidad cuando sea requerido, y de tener los documentos del control de proceso. Esto de tener los documentos del proceso es cuando lo requiere para el proceso de producción. Bien. Pero acá hay algo que acá se lo dejo a Daniel en cuanto a lo que es la validación de procesos, que es bastante Sí, específico. el concepto de validación de procesos tiene que ver con aquellos procesos que consideramos procesos especiales, que son aquellos, la definición es que no pueden verificarse completamente por inspección mientras ese proceso se produce o se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿qué es un proceso especial? Como ejemplo, la soldadura, el tratamiento térmico, los recubrimientos, los ensayos no destructivos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que tener ahí? Hay que definir claramente cómo se evalúa previamente la capacidad de el proceso propiamente dicho,
el recurso humano que lo está desarrollando, el equipo con el que estamos trabajando, el instrumento con el que lo vamos a medir después. Entonces, en resumen, y el ejemplo más claro es la soldadura. Para una soldadura calificada tenemos que tener una especificación del procedimiento de soldadura, normalmente la llamamos WPS. Ese procedimiento debe estar avalado por un inspector nivel 3 de soldadura. Ese proceso debe ser calificado, a eso lo llamamos habitualmente PQR en inglés, que es el registro de calificación del procedimiento, que también lo lidera un inspector de soldadura, pero que lo desarrolla alguno de los soldadores que tenemos para calificar. Con ese procedimiento calificado, el soldador queda calificado, debemos mantener una lista de proveedores, de soldadores calificados que tienen un vencimiento en el tiempo, o sea que hay que calificarlos, recalificarlos periódicamente, y recién ahí podemos proceder a aplicar el proceso de soldadura. Con el proceso de tratamiento térmico sería disponer del mapa térmico del horno, tener la especificación de cómo se va a tratar, definiendo las variables del proceso y las variables del producto que nos van a confirmar. Pero básicamente dentro de cada uno de nuestros procesos tenemos que definir si tenemos o no procesos especiales. Si los tenemos, tenemos que cumplir con estos requisitos. Puede ser que el proceso que la empresa ofrezca no requiera de procesos especiales, y con lo cual esto pasaría a ser una exclusión que habrá que fundamentar cuando definimos el alcance. ¿Quieres seguir con los otros temas, Marcelo? Sí, sí, no, correcto, pero Dale. bueno, paralelamente, digamos, dentro de lo que es realización de producto tenemos la identificación y la trazabilidad. La trazabilidad es clave en este proceso porque, digamos, en lo que va a ser el proceso productivo, justamente por los componentes que uno va a tener que incluir, y acá sí es un requisito. ISO 9001 daba como la opción, ¿no? Si fuera un requisito especificado, la trazabilidad. No, acá hay que demostrar trazabilidad a lo largo del proceso, mantener el estado de inspección. También nos pide procedimiento para cómo se va a gestionar la propiedad del cliente cuando el cliente nos dé algún suministro y nosotros tengamos que incorporarlo en el producto. O bien documentación también incluye, ¿no? Como propiedad del cliente, cómo se va a resguardar esa información. Luego tenemos lo que tiene que ver con la conservación del producto, ¿sí? Está siempre en el marco de la realización, ¿no? ¿Cómo se va a conservar el producto? Digamos, tanto de los productos recepcionados, los subcomponentes, como el producto final, ¿no? Cómo se va a mantener el estado de conservación, si hay requisitos relacionados con temperatura, relacionados con condiciones atmosféricas, ¿no? Eso tiene que definirse y tiene que cumplirse. Muchas veces esas condiciones están puestas en las normas específicas también, ¿no? En las normas propias de producto. A veces están definidas por el proveedor, pero muchas veces están definidas en normas específicas del producto. También tenemos el requisito para la inspección, prueba y verificación. Ahí también la norma pide que se definan los criterios de inspección, pero también hay que observar con detalle la normativa de producto. Hay un apartado también dedicado a lo que es el mantenimiento preventivo. ISO 9000 hablaba en lo que era ambiente de trabajo, dedicaba un aspecto a lo que era infraestructura, básicamente relacionado con el mantenimiento. Nosotros, esta norma APIC 1 menciona específicamente el mantenimiento preventivo y está dentro de lo que es realización del producto, con lo cual es demostrar ese mantenimiento en los equipos durante la realización o la fabricación. Fabricación o montaje, puede ser cualquiera de los dos.
seguimos como destacado también la gestión de los instrumentos, ¿no? Todo lo que son los equipos de medición y ensayo, ¿no? Acá, Dani, te cedo que también tenés Sí, algunas referencias que son relevantes para destacar. a ver, respecto a los equipos de prueba, monitoreo, medición y ensayo, todos los instrumentos que se usan para definir si algo está bien o está mal, deben decirnos la verdad. Por la manera de demostrarlo es tenerlos contrastados o calibrados internamente o externamente. En ambos casos debemos asegurar que la contrastación y la información que desarrollamos para sustentarla nos permite relacionar y referenciar a patrones primarios. Entonces, tenemos que tener básicamente nuestra lista de instrumentos disponible, tenemos que definir con qué frecuencia es necesario hacer esa contrastación. En particular, API en alguna de sus normas de producto define esa frecuencia obligatoriamente. Por ejemplo, para los manómetros, en algunas normas de producto aparece la obligación de calibrarlos cada 3 meses, cosa que en 9001 eso queda absolutamente librado al uso y a la calidad de uso de cada instrumento. Entonces, nos van a pedir una lista de instrumentos, nos van a pedir que tengamos la evidencia de que están calibrados y contrastados. Implica demostrarlo a través de identificación biunívoca entre el propio instrumento y la documentación de soporte. Para esto hay los auditores de API prefieren que las calibraciones sean realizadas por entes que a su vez estén acreditados en Argentina, por ejemplo, por el organismo argentino de acreditación, porque eso le da mayor certeza de la calidad de los resultados. Los instrumentos tienen que mantenerse conservados como tal, como lo que son, instrumentos que permiten definir si algo está bien o está mal. Las personas que lo usan tienen que estar calificados y capacitados para hacerlo y deben tener básicamente el concepto de algunos requisitos puntuales, tales como apreciación, tolerancia, incertidumbre, para asegurar que en cada medición se está usando el instrumento correcto. Exacto. Sí, esto de demostrar la trazabilidad de los patrones nacionales e internacionales se mantiene de 9001 y también se hace hincapié. Repasando para todos los puntos anteriores, como para este y los que vienen, cuando tengan la norma, miren cada ítem, no omitir ningún ítem, ¿no? del requisito, ¿sí? Por ejemplo, recordando algo relacionado con identificación y trazabilidad o con conservación de producto, tienen muchos subítems ese requisito y bueno, la omisión de uno de ellos, de no cumplimiento, tiene que ver con una no conformidad o incumplimiento del requisito, ¿sí? Avanzamos con gestión de cambio. Este también no. Producto no conforme, Marcelo. Producto no conforme, perdón. Producto no conforme, bueno, es el equivalente en lo que es ISO 9001. ¿Sí? Acá se hace hincapié en la notificación al cliente sobre el producto no conforme. ¿Sí? Este es clave en cuanto al requisito adicional, pero después todo lo que es la mención del requisito con producto no conforme es similar. ¿Sí? Y ahora sí, Sí, gestión ahí de. quiero puntualizar que el concepto de liberación del producto no conforme bajo concesión, que es un requisito que está en la 9001, en este caso tiene dos acepciones.
Cuando el problema es de manufactura, la concesión la puede ofrecer la ingeniería de la empresa. Cuando la concesión es asociada al diseño del producto, obligatoriamente la debe dar el cliente. El concepto de concesión es presentar un producto que no cumpla totalmente los requisitos preestablecidos, pero que sin embargo, en el concepto de quien lo controla, podría funcionar. Entonces, para saldar esa aprobación, la norma habla de criterios MAC y DAC. MAC es asociado a manufactura, DAC es asociado a diseño, y entonces ahí debe aplicarse taxativamente lo que dice la norma. Si corresponde a un producto que tiene fallas de manufactura, lo puede aprobar nuestra ingeniería. Si es algo que incumple con el diseño, absolutamente lo tiene que aprobar el cliente. Esto debe estar formalizado, o sea, tanto la aprobación de ingeniería como la del cliente debe ser exhaustivamente definida y disponible, si no, no es válido. Sí, sí, sí. Bueno, íbamos con gestión del cambio, ¿sí? Acá Sí. la norma también es muy específica en cuanto a documentar los cambios que uno tenga planificado hacer, ya sea dentro del proceso productivo, dentro de la organización, ¿sí? Y den- dentro de lo que es la gestión de cambio se hace hincapié de vuelta, en la gestión de esos riesgos del cambio. ¿Sí? Si vamos a hacer un cambio de software, eh, bueno, ¿qué riesgo puede traer? Digo, decimos de software, por ejemplo, la implementación de un ERP o la implementación de alguna aplicación para mediciones o cambios de equipo, ¿no? Todas esas cuestiones hay que gestionar el cambio y evaluar los riesgos que pueden llegar a tener esa implementación. Eso es bastante particular, ¿no? En cuanto al desarrollo de la documentación para, demostrar esta gestión de cambio, que uno lo puede manifestar a través de un plan de trabajo, un proyecto, pero sí considerando los riesgos de ese cambio, ¿sí? Eh, si vamos avanzando, al apartado ya de monitoreo, medición, análisis y mejora, ¿sí? Este es muy parecido a los requisitos de ISO 9001, ¿sí? Incluye la satisfacción del cliente como una de las medidas de conocimiento para la mejora, ¿sí? El proceso de auditoría interna, que después Daniel va a hacer un apartado también específico sobre auditorías, ¿eh? El análisis de datos, acá es de tener datos justamente buscando esa previsibilidad, lo que tiene que ver con la mejora, las acciones correctivas, ¿no? De establecer acciones para eliminar la causa o la recurrencia de los problemas que uno estuvo detectando, de las no conformidades. Acá vamos a tener también no conformidad y acciones correctivas, muy similar a lo que era ISO 9001. Y el último apartado tiene que ver con la revisión de la gestión, ¿sí? O la revisión por la dirección, como lo mencionaba ISO 9001. Y también los datos de entrada no son iguales a 9001, pero son bastante equivalentes, ¿no? Y también ahí la recomendación es no omitir ningún dato de entrada para la revisión y tampoco omitir las salidas que pide la norma, ¿sí? Eh, digamos que lo que se van a ver es esa revisión. También la revisión tiene que estar dentro del periodo
de los 12 meses, no hay que evitar que se excedan de los 12 meses, un periodo de revisión. También en eso es bastante explícita la norma. Y creo que de lo que respecta a requisitos, barrimos todos. No sé, Dani, si querés Sí. volver a alguno. No. Sigamos adelante y explicamos ¿Sí? después lo de auditoría Bien, y la seguramente van a surgir preguntas Mm, sobre cada uno de ellos. Sobre el proceso de implementación y certificación, digamos, una secuencia lógica, con lo cual, para comenzar a preparar en el proceso, es de relevar toda la información que uno tiene de la empresa, ¿no? Buscar los registros que uno está usando actualmente, planificar las etapas o fases que va a llevar esta implementación, hacer un análisis de contexto. Nosotros recomendamos usar la matriz Pestel, que barre los aspectos políticos, económicos, sociales, ¿no? Pero tener un análisis del contexto, tanto global como regional y local, ¿no? Cómo eso va a tener un impacto en la cadena de abastecimiento y en los procesos productivos, mapear los procesos, hacer un primer análisis de riesgos, ¿no? Del proceso y del producto, y empezar a preparar la documentación alineada con los requisitos, ¿sí? Con los requisitos de API-Q1. Es bastante específico en cuanto a estos, al tipo de documentación que pide la norma. Implementarlo, ir desarrollando esa implementación de los procedimientos cuando no estaban, o implementar lo que ya estaba. Paralelamente, recomendamos también ir dándose de alta en el portal de API, ¿no? Declarar el sitio, el alcance. Después, sobre el final, vamos a poner el contacto de la referente comercial de API para Latinoamérica, para poder interactuar con ellos y poder pedirle las cotizaciones. Cuando uno entra y ya hizo su auditoría interna, hacer la declaración en la plataforma de API y completar una matriz, ¿no? que tiene que ver con dar respuesta a cada uno de los requisitos con los procedimientos que uno desarrolló y subir el manual de calidad. Toda la parte esa de soporte la dan la gente de API de Brasil, y de hecho el 12 de mayo van a dar una charla en portugués sobre el proceso de certificación, ¿no? Que después pueden acceder y también anotarse allá. Una vez que paralelamente fueron haciendo esto, para hacerlo en API, también tener la auditoría interna, hacer la auditoría interna donde lo que se va a evaluar es tanto aplicación como cumplimiento de los requisitos, ¿no? Y evaluar esta concordancia y cumplimiento. Ahí repito. Algo que pide API a la hora de pedir la auditoría es que tenga un proceso de por lo menos 6 meses de implementación del sistema de calidad. Entonces, también entre las preguntas es si ya se hizo la auditoría interna. Y después, bueno, después de ese proceso llega lo que es la certificación con las auditorías in situ de la especificación, que puede ser solo Q1 o puede ser Q1 más la norma específica que uno esté queriendo certificar. Y ahí, no sé, como dijo Daniel, cada una tiene su su detalle, su especificidad, y bueno, y uno tiene que elegir cuáles van a implementar. ¿Sí? Y ahora lo dejo con las auditorías internas. Bueno, a ver, como saben, las auditorías internas son el elemento que permite definir cómo está funcionando el sistema. Básicamente, como sabemos, es para ver si lo que desarrollamos concuerda con la norma a la cual queremos auditar o que nos presenta el cliente
y si se cumplen las evidencias que sustentan ese sistema. Básicamente, las auditorías tienen que ser planificadas, conceptualmente deberían basarse en el riesgo puntual que cada proceso genera, tienen que ser realizadas por personal competente, con certificación de auditor, y absolutamente independiente del sector del proceso auditado. Si la empresa cuenta con auditores propios, el auditor no puede auditar a su propio proceso. Queda claro esto, pero es perfectamente revisado en las auditorías API. El programa anual debe estar basado en la criticidad de los procesos. Debe buscarse la evidencia objetiva de lo que la empresa ya tiene desarrollado y en función de eso saldrán hallazgos categorizados en no conformidades para API mayores o menores según lo que han encontrado y lo que ellos llaman concerns o preocupaciones, que sería para la norma ISO 9001 lo que llamamos oportunidad de mejora. Básicamente, la idea es, como dijimos, planificar la auditoría. Si la empresa no tiene muchos procesos, se puede hacer en un solo bloque y quizá de manera inicial sería hasta razonable hacerlo en un solo bloque para ver el estado de desarrollo general, pero después, en función de la complejidad o la profundidad de cómo esté desarrollado el proceso, sería conveniente hacer procesos, auditorías de algún proceso en particular con mayor frecuencia. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Bueno, el auditor deberá revisar los procedimientos, los registros, ver los indicadores. Si no está muy alineado con conocimiento particular en la norma, es esperable que trabaje con los checklists que ofrece API para completar, como les explicó Marcelo hace un rato, que es parte del cumplimiento que hay que presentar previamente. Y después, la ejecución será con entrevistas, con evidencia de registro, con la observación. Y bueno, en función de eso aparecerá un informe donde se clasificará, como dijimos, y la empresa deberá responder abriendo las acciones correctivas que corresponden, estableciendo plazo, responsable, causa raíz y verificación de eficacia. Esto sería respecto a la auditoría interna, que obligatoriamente hay que tener, que no puede exceder tampoco el año calendario. Sí podemos hacer en el medio la cantidad de auditorías que queramos, pero el proceso a lo largo del año debe ser absolutamente completado. Después, no sé si te parece bien, explicamos cómo funcionaría una auditoría API. Marcelo, ¿querés ver otro tema? Sí, ampliémoslo. Sí. Bueno, a ver, todo esto que preparamos, en algún momento va a venir el auditor de API a ver si lo que hicimos a él le cierra también. Entonces, para cuando venga el auditor de API, tenemos que tener obligatoriamente toda la documentación actualizada, todos los registros disponibles y ordenados, el personal clave debe estar informado y concientizado. Durante la auditoría, como criterio, esto aplica a todas las auditorías, hay que responder solo lo que se pregunta, no hace falta ampliar lo que no se pregunta, mostrar evidencia, no entrar en justificaciones inútiles, mantener trazabilidad y control documental de lo que estamos mostrando, y cuando aparezcan hallazgos, que el auditor nos va a ir informando a medida que los vaya detectando. En realidad, no es bueno plantearse el tema en términos de discusión, sí es saludable pedir las aclaraciones que hagan falta para entender perfectamente qué es lo que encontró, para ver si no fuimos lo suficientemente hábiles para mostrar
la respuesta porque no la tenía la persona que estaba siendo auditada o porque no entendió la pregunta. En todo caso, deberá acordarse el alcance del desvío y dejar registrado absolutamente todo. Luego, con el informe acordado y entregado por el auditor, API en particular va a subir a su portal las no conformidades detectadas y quien va a cerrarlas una vez que le mandemos respuesta es una persona que coordina y que no es el auditor que vino, o sea, no va a conocer la empresa. Esto nos obliga a ser absolutamente claros con el contenido de las respuestas, la profundidad de los análisis de causa, las evidencias que van a demostrar que esa no conformidad está resuelta, porque si todo eso no se hace, van a ir y venir preguntas y repreguntas y nos van a dar plazos cada vez más cortos y si no lo cerramos, nos pueden llegar a suspender el certificado o no darnos el certificado si fuera la certificación inicial. Como cierre de todo esto, una buena práctica es que todo lo que sean desvíos, tanto sea de interno como externo, cierre comunicando las lecciones aprendidas. O sea que realmente, más allá de haberlo resuelto, que quede integrado en el sistema todas esas mejoras y que se sostengan en el tiempo. Es muy importante tener claro nuestro conocimiento sobre el sistema para poder defenderlo con claridad. Cada sector tiene que hacerse cargo de la parte que le toca y entender perfectamente cuál es el contenido y el por qué y para qué nos van a preguntar. Eso es parte, obviamente, de la implementación que se haga. Bien, estamos ahí ya casi cumpliendo el horario. Bueno, detalle, empresas argentinas con normas API, podemos entrar en la lista compuesta de API, ¿sí? Y lo filtra uno por país, en realidad son muy poquitas, ¿no? O actualmente son 40 empresas certificadas, ¿no? Un poco es cómo está armada la distribución en el país de todas esas empresas. ¿eh? Eh, Actualmente todas tienen Q1 más alguna norma específica. Cuando uno entra lo va a poder visualizar, ¿no? Qué tipo de norma específica está cumpliendo. ¿Mm? Les dejamos también el dato de API de Brasil, ¿no? Para que puedan tener contacto con ellos a la hora de pedir una cotización, pedir aclaraciones, dudas que tengan sobre el proceso, principalmente sobre el proceso de certificación. Como lo comenté antes, ellos están haciendo difusión sobre el proceso de certificación. Nosotros contamos particularidades con las vivencias del auditado, ¿no? Estas particularidades que decía Daniel, cómo responder y, por ejemplo, lo que comenté de completar la documentación y registrarse en API. Bien. Por otro lado, bueno, le dejamos nuestros contactos para aclaraciones, dudas que puedan llegar a surgir en algún momento. Y bueno, agradecerles a todos por el tiempo, ¿sí? A Proma Argentina también por el espacio. Sabemos que esto también ayuda a promover a las empresas a proyectarse en el exterior. Sabemos que es importante, sabemos que el sector hoy requiere este tipo de normas y bueno, esperamos haber hecho un aporte a este desarrollo futuro. Dani. Sí, a ver, gracias por la atención. Acá veo algunas preguntas.
que no sé si querés que ya pasemos a contestarlas. Las dos primeras las Dale, puedo dale, sí, sí, contestar. sí, sí, sí. Bueno, acá nos preguntan, buen día, ¿el alcance incluye la actividad de los laboratorios de ensayo o calibraciones que trabajan con el sector de oil and gas? Bueno, con la última actualización de API y con los últimos advisories, quedó claro que API, además de eh, certificar empresas que provean directamente al pozo o a la industria petrolera, aquellos que están asociados en cuanto a servicios que tienen que ver con la industria petrolera, también pueden acreditarse en API demostrando su competencia, adhiriendo a API Q1 o API Q2 según sea el caso. API Q1 es para productos, API Q2 es para servicios. Así que sí, la respuesta es que sí se puede incluir. La segunda pregunta es, quería consultar a lo que se refieren con monogramado. ¿Es la aplicación de un grabado o inscripción en una pieza? Bueno, sí, es correcto. El monogramado es, tenés acceso al monogramado cuando vos, además de certificar a PIC1, certificaste el producto, la norma de producto que te avala y API te permite grabar el producto con un código que es único de cada empresa, con el logo de API, y eso te hace distinto a los demás. O sea, vos podés monogramar solamente si estás acreditado por API en ese producto. Es la identificación física sobre la pieza de que sos una empresa acreditada por API. Y la otra pregunta es si podrán pasar el link de la web donde consultar empresas certificadas. Me parece que está en, a ver, Marcelo, Esta, ese es el la, link esta es la lista compuesta, sí. El link, perdón, me dijiste el link de de la web donde consultar cuáles son las empresas certificadas. acá, Sí, es acá, es ese. este. Este es el link de la, a ver, sí, sí es en MyCert o lista compuesta. También uno en Google lo encontré así, ¿no? Como lista compuesta API y aparece de esa forma. ¿Mm? Marcelo, Eh, Daniel, les quiero agradecer la presentación del día de hoy, les quiero agradecer a todos por estar del otro lado. Esta presentación igualmente se les va a estar enviando. En el chat les detallamos el link de encuesta para que lo puedan completar y dentro de las 48 horas hábiles van a estar recibiendo el material. Así que bueno, les agradezco nuevamente y les cedo la palabra. Si no hay ninguna consulta más, les cedo la palabra a ustedes para dar el cierre. Muchísimas Bueno, gracias y bueno, por el tiempo, gracias Carmela por el espacio y a Proma Argentina. agradecidos y a disposición. Muchas gracias. Ahora les detallamos también el link de nuestro canal de Exportar TV, donde subimos Dale. todas las capacitaciones grabadas. Esta capacitación se va a estar subiendo la semana próxima, pero igualmente hay otras capacitaciones que pueden ser útiles. Están seleccionadas en listas de reproducción y sectores. Así que ahora se los detallamos por el chat y les agradezco nuevamente a todos. Que tengan buen día. Buen día. Buen día a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, buen día.